Entonces comenzamos las clases con Juan Pablo Castaño y Melissa Buitrago. El día de hoy tenemos asesoría en matemáticas. Qué rico matemáticas. Recordarles nuevamente que estas asesorías es para cuando ustedes traen preguntas sobre las materias. Entonces, primero para comenzar, si tienen alguna duda acá respecto a algún tema que hayamos visto o que estemos viendo, que quieran repasar, me pueden decir la pregunta, ¿sí? Ojalá tengan las guías a mano o el tema a mano y así podamos revisarlo entre los tres que estamos acá, ¿sí? Entonces, por favor, procedamos con las preguntas. Veo que no tenemos ninguna pregunta, entonces para seguir la dinámica de esto, pues yo quisiera preguntarle si hacemos un recheck, un view sobre nuestra última guía, que es la de el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, por favor, me dicen si sí o si no, o si quieren revisar una guía anterior. Sí, profe. Listo, Juan Pablo. Entonces vamos a hacer una revisión de lo que es la guía de matemáticas, la última, lo que es el plano cartesiano. Entonces, si me permiten, vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver, espérame un momentico, yo acá listo mi guía de matemáticas y compartimos. Listo, por favor me confirman que estén viendo la guía de matemáticas del periodo número 3, la guía número 1. Señor. Sí, señor. Ok, entonces como podrán ver, la competencia resuelve y propone situaciones en las que es necesario describir y localizar la posición y la trayectoria de un objeto con referencia al plano cartesiano. Vamos a mirar esta competencia en esta primera guía. Para eso tenemos bastante tiempo. Recordarles que el tiempo de entrega es el 10 de agosto. Y esto es bastante simple. Entonces, permítanme. Aquí ya tengo. Si pueden leer bien, me avisan. Ahí estamos mejor. Entonces, acá podemos ver, bueno, un plano cartesiano. Acá dice que es un sistema usado para representar las relaciones matemáticas en diferentes áreas que usan la matemática para indicar movimiento, forma de figuras o incluso la posición, lugares, objetos en un plano. Básicamente, el plano cartesiano es como un mapa, ¿sí? Un mapa cuadriculado en el cual podemos nosotros plasmar cualquier cosa que nosotros queramos, ¿sí? En el plano cartesiano podemos nosotros mostrar el comportamiento de ciertas cosas, como por ejemplo, eh, cuando nosotros queremos mostrar la edad de ciertas personas o un grupo de personas, o el comportamiento de una señal, o la posición de objetos respecto a un mapa, ¿sí? Y entonces, ese es el uso cotidiano del plano cartesiano. El plano cartesiano se compone de tres partes para poder nosotros crearlo. Uno, que es el eje de las abscisas. El eje de las abscisas. Voy a colocar un momentico acá mi herramienta de lápiz. Tenemos aquí este cuadrado que dice el eje de las abscisas o eje X. Cuando nosotros hablamos del eje X,
Estamos hablando de lo que es el eje horizontal. Esta línea que aparece aquí, esta línea que ahora va a ser roja, eh, es el eje X, ¿sí? Muy importante diferenciar el eje X de la eje Y, ¿sí? Siempre la línea horizontal nos va a representar lo que es el eje X o de las abscisas. Lo pueden llamar como quieran, ¿sí? La siguiente parte es el eje Y. Vamos a cambiar de color para poderlo diferenciar. Tenemos el eje Y u ordenadas, ¿sí? Es la segunda parte donde se puede, entre comillas, dar el contraste, ¿sí? Acá en el eje X nosotros nos movemos de manera horizontal, es decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero en el eje Y o de ordenadas, ¿sí? Vamos ahora a movernos de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, ¿sí? Ahora vamos a mirar esta línea como azul, lila, ¿sí? Para diferenciar en nuestro plano cartesiano, ¿sí? Aparecen estos dos componentes. Y el último componente, nuevamente vamos a cambiar el color, vamos a colocar un color como un poco más vivo, a ver, un verde, que es el origen, ¿sí? El origen. Pero van a decir, profe, ¿qué es el origen? El origen es el punto inicial, ¿sí? Es el punto de donde nosotros partimos en cada momento, es nuestro centro, que está dado por el punto 00, o mejor dicho, donde se cortan o intersectan, se cruzan esas líneas, ¿sí? Que es toda la mitad de nuestro mapa cartesiano, nuestro plano cartesiano. ¿Listo? ¿Hasta el momento tenemos alguna duda? No. No, señor. ¿Listo? Entonces, Melissa, ¿me puedes nombrar las partes del plano cartesiano? Eje X, eje Y origen. Muy bien. Juan Pablo, ¿cómo es el movimiento o hacia qué dirección yo puedo moverme si estoy trabajando en el eje X? Hacia la izquierda o a la derecha. Listo, muy bien. Entonces, seguimos, voy a borrar acá lo que tengo y seguimos moviéndonos en, en nuestra guía. ¿Sí? Resulta, acontece que ahora, cuando estamos hablando de las partes, algo que debemos diferenciar en nuestro plano cartesiano son los cuadrantes, ¿sí? Los cuadrantes es donde nos dan la noción de más o menos dónde se puede ubicar un punto en el espacio, ¿sí? Un punto en nuestro plano, siendo el cuadrante número 1 el que está hacia la esquina superior derecha. Ya lo vamos a marcar con nuestro lápiz. Volvemos a con nuestro rojito. Rojo, listo. El primer cuadrante. Vamos a marcarlo acá. Nuestro primer cuadrante. No, ven, más bien colocamos el circulito. Nuestro primer cuadrante, el cuadrante 1, que está ordenado con números positivos, ¿sí? Es decir, si nosotros tomamos en cuenta lo que es, permítame, yo cambio otra vez el color, nuestro punto de origen, ¿sí? Este punto de acá del centro, que es nuestro punto 00. Si nosotros cogemos hacia el cuadrante 1, algo muy especial que nosotros vamos a ver es que los números son positivos, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Sí? Entonces, nosotros miramos acá estos símbolos, ¿sí? Si nosotros nos movemos hacia arriba, o sea, en nuestro eje Y, van a ser números positivos. Si nos movemos hacia la derecha, en nuestro eje X, vamos a mirar números positivos. O sea que el cuadrante 1 conformado únicamente por eh, números positivos. Luego vamos a observar lo que es nuestro cuadrante número 2. El cuadrante número 2 es cuando nosotros vamos ahora desde el origen, desde nuestro punto 00,
hacia la izquierda y desde el origen hacia arriba, ¿sí? Si cumple con estos dos criterios de ir hacia la izquierda en nuestro eje X y ir hacia arriba en nuestro eje Y, estamos entrando en lo que es el cuadrante número 2, ¿sí? Que está conformado por números negativos y números positivos. ¿Listo? Entonces, teniendo esta lógica, yo te pregunto, Juan Pablo, eh, ¿qué números tendría entonces el cuadrante número 3? O el cuadrante tercero, ¿qué sería? Ya te lo marco para que sepas cuál es. Te lo voy a marcar con azul. Tú me dices, ¿qué números vas a ver en el cuadrante número 3? Es que se me trabó y se me salió como de la clase y no estuve en esa parte. ¿Y quieres que te repita alguna parte? Sí, la, la primera, el cuadrante 1, el cuadrante 2. Ok, muy bien. Vamos a hacer entonces el repaso. Lo que dice acá la guía es que nosotros tenemos lo que es el cuadrante número 1, ¿sí? Vamos a borrar acá nuevamente nuestro tablero. ¿Sí? Y decimos que saliendo de nuestro punto de origen, si nuestro movimiento en el eje X va hacia los números positivos, es decir, hacia la derecha de nuestro plano cartesiano, porque si miramos que nos empezamos a mover, ¿sí? Directamente vamos a empezar que aparece el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Esto hacia la derecha, ¿sí? Ahí marcamos los números positivos. Y si nos empezamos a mover desde el centro hacia arriba, otra vez tenemos los números positivos, ¿sí? Cuando estos dos criterios se unen, es decir, si nos empezamos a mover hacia la derecha y hacia arriba, eh, todo lo que esté o todos los puntos que aparezcan, ¿sí? Por lo menos por aquí o por acá, estos punticos que aparecen por este lado, se le llama el cuadrante 1. Y algo muy especial que tienen ellos es que este cuadrante, pues, que son positivos, ¿sí? Nuevamente lo miramos acá arribita. Uy, este no. Son positivos. Ahora sí, aquí. Ahí la guía nos aparece. Y ahora, cuando nosotros estamos ahora en el cuadrante número 2, ¿sí? Para poder nosotros cumplir con el criterio o saber de que nosotros estamos en el cuadrante 2, quiere decir que en el eje X nos vamos a mover hacia la izquierda, ¿sí? Pero vamos a encontrar de que si nos movemos hacia la izquierda, empiezan los números negativos, ¿sí? El -1, -2, -3, -4, -5, -6, así hasta el -10. Y que nos tenemos que mover hacia arriba, es decir, repetimos números. Acá tenemos entonces el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Sí, también puede ser el 1, el 3, el 5. ¿Sí? Nos vamos comiendo algunos números, pero sabemos que todos los números están completos, desde el 0 hasta el 10. Si nosotros vamos hacia la izquierda y hacia arriba, entonces esto es el cuadrante número 2. Entonces, sabiendo los dos criterios, sí, Juan Pablo, cuéntame. Sí, puedes usar el chat o el micrófono, yo estoy pendiente de los dos. Me preguntó la pregunta del cuadrante 3. Sí, entonces la pregunta del cuadrante 3, ¿cómo sería? ¿Cuál es la relación que hay entre los números? ¿Serían números positivos o serían números negativos?
Listo, Juan Pablo, en cualquier momento estoy pendiente. Aló, Juan Pablo, ¿estás? Melissa, ¿también estás? Sí, señor. Ok, Melissa, entonces, ok, Juan Pablo se nos fue. Melissa, entonces para ti la pregunta, ¿cuáles son los números que conforman el cuadrante número 3? Los negativos Sí, señora. Ahora, ¿en qué eje? ¿En el X o en el Y? mm, en el Y. Sí, en el eje Y también. Si tú miras acá, como el cuadrante 3 está, es como hacia la esquina, hacia este lado, ¿sí? En la esquina inferior izquierda, para poder ahí tenemos que bajar. Y si empezamos a bajar, empezamos a encontrar los números negativos en nuestro eje Y. Pero también tenemos que movernos hacia la izquierda del eje X y por lo tanto nos volvemos a encontrar números negativos. El cuadrante 3 se compone de números negativos en el eje X y en el eje Y. Entonces, nuevamente, en el cuadrante número 1 miramos solamente números positivos. En el cuadrante número 2 miramos negativos y positivos. Y en el cuadrante número 3 miramos negativos y negativos, solo negativos. Entonces yo te pregunto, ¿qué pasará en el cuadrante número 4? Serían positivos y negativos. Muy bien. Ahora, ¿en qué eje se moverían los positivos? En el cuadrante número 4. em, Recuerda que el X es el horizontal y el Y es el vertical, ¿sí? Es decir, X, izquierda a derecha, y Y, arriba y abajo. pues se puede con los dos. Ujú. Pero entonces el positivo sería el X, ¿sí? Nuevamente, vamos a marcar, ¿no? Voy a borrar aquí para que no nos confundamos. Si tú miras, si nosotros nos llegáramos a mover en el cuadrante 4, tú me dijiste que había números positivos y negativos, pero ¿cuál sería el cuadrante, el eje ¿sí? O la línea que tendría los números positivos? Pues sería el eje X, porque tendríamos que movernos hacia la derecha y ahí encontraríamos nuestros números positivos. Nosotros siempre nos movemos desde el origen, ¿sí? Entonces sería desde la mitad del mapa, la mitad de nuestro plano, hacia la derecha encontramos los números positivos. Y si nos vamos hacia abajo, para seguir nuevamente la dirección hacia el cuadrante, nos empezamos a encontrar con los números negativos, ¿sí? Entonces son positivos y negativos. Para que tengan en cuenta, ¿sí? También acá en nuestra guía, vamos a mirar también un orden y es que aparecen siempre parejitas de números. Las parejitas siempre van así, con la connotación de paréntesis, o sea, se abre el paréntesis, se pone el número, una coma, un número y otro paréntesis, ¿sí? Esto es lo que se llama coordenada y lo vamos a mirar más adelante. Entonces seguimos bajando, ya una vez visto nuestros cuadrantes, ¿sí? Acá nos aparecen unos consejos para dibujar nuestro plano cartesiano, ¿sí? Siempre tener una regla a mano, muy importante cuando dibujemos un plano cartesiano, porque si no nos queda netamente recto, a veces nos vamos a confundir, ¿sí? Siempre es bueno hacerlo muy bonito, despacio, con una regla, para que no nos vaya a quedar torcido
o no nos vaya a quedar chueco. Si nos queda chueco, nos va a ser muy difícil utilizar nuestro plano cartesiano, ¿sí? El siguiente punto es usar los cuadrados del cuaderno para medir los espacios. Los cuadraditos del cuaderno de matemáticas son esenciales porque estos cuadraditos nos ayudan bastante a la hora de medir las cosas, ¿sí? Entonces, apoyémonos con ellos para hacer las cosas. Si usas más de un cuadro, procura que los intervalos entre los números sean de igual tamaño. Cuando nosotros estamos haciendo el plano cartesiano, me quiero volver un momentico. Ustedes ven este plano cartesiano y los cuadrados no son netamente cuadrados, sino son como rectángulos. Son un poquito más largos en este plano cartesiano, pero no importa que sean un poco más largos, la longitud que tiene el rectángulo es 2 veces mayor a lo que sería el ancho del rectángulo. Entonces, si yo digo que me muevo del punto 0, ¿sí? Del punto 0, vamos nuevamente a marcar punto 0, recuerden que es la mitad del plano, hacia la derecha, el primer, con una flechita, nos vamos a mover hacia la derecha, el primer número que me va a topar es el 1, pero si me voy hacia arriba, el primer número que me topo es el 2. Esto no quiere decir que el 1 no exista, ¿sí? Sino que está diciendo es que el 1 sería la mitad del espacio. Ok, trato de arreglar eso, Melissa. A ver. ¿Qué tal ahí, Melissa? ¿Sí me escuchas mejor? Aló, Melissa, ¿me escuchas ahí mejor? Juan Pablo, ¿me escuchas ahí mejor? Escucho igual, pero suena bien. Ok. Entonces esperemos un poquito a que Melissa me diga si me escucha bien o no. Y seguimos. Aló. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Melissa, ¿me escuchas? Melissa, ¿me escuchas? Aló. Bueno, parece que Melissa se cayó. Entonces seguimos acá con eso, Juan Pablo. ¿Desde dónde nos habíamos quedado, Juan Pablo? En lo de, ¿cómo que se llama? De los números del cuadrante, del plano. Estamos hablando sobre lo que eran los consejos, ¿sí? Ah, Consejos sí, para sí, dibujar. sí. Lo que tenemos es que teníamos el consejo. Si usas más de un cuadro, procura que los intervalos entre los números sean de igual tamaño, ¿sí? Es decir, que como nos vamos a apoyar de los cuadrados de nuestro cuaderno, entonces tienen que por lo menos tener una misma relación. Si vas a colocar un cuadrado hacia la derecha, procura que cuando vayamos a coger hacia arriba, también cojas un cuadradito, ¿sí? Que tenga como la misma proporción. Y era por eso que estaba explicando acá en este plano, que se ve diferente. Pero usted me va a decir, profe, pero es que en el plano que usted me está mostrando, si usted mira el eje Y, usted va de 2 en 2 y en el X usted va de 1 en 1. Yo le digo, sí, es válido. ¿Pero por qué? Porque acá no son cuadrados, sino son rectángulos. Si tú miras el largo del rectángulo hacia arriba, es mucho más largo que su ancho. Entonces, recorrer un rectángulo que va desde el 0, que es nuestro punto de origen hacia el 2, es la misma distancia que correr de nuestro punto 0 hacia el 1. ¿Listo, Juan Pablo? Sí, señor. Ok, eso frente a los consejos de cómo dibujar nuestro plano cartesiano, y nos falta un último consejo. Siempre usa un par de números de más para el límite de los ejes, ¿sí? Digamos que te toca graficar, te toca hacer un plano que llegue hasta hasta un máximo de 8, ¿sí?
Pero entonces para que no te quede justo, lo recomendado es utilizar un par de números más. O sea que si el máximo es 8, entonces vas a dibujar tu plano hasta 10. ¿Listo? Para que no te quede como tan corto y ni tan justo. Y cosa que te vaya a quedar en el cuaderno muy justo, los cuadrantes, el dibujo se puede hacer, ¿listo? Entonces ese es el último consejo. Luego empezamos con el término de coordenadas. Juan Pablo, ¿ya leíste acá esto de las coordenadas? ¿Me puedes explicar las coordenadas o empezamos a leer uno por uno? No he leído las coordenadas. Ok, entonces empezamos a leer desde el inicio, ¿sí? Las coordenadas son una pareja de números que representan un punto en el plano cartesiano. Normalmente están encerrados por paréntesis y se separan con comas. Entonces, este dibujito de acá, Juan Pablo, para que lo tengas en la cabeza, ¿sí? Tú vas a ver que tienes un 2,5, ¿sí? Pero esto no significa que sea un número como tal, sino que son dos números. Este primero, este es que estoy encerrando, este 2 que aparece ahí, está señalado como X. Es decir, que este número 2 es el que nos va a proporcionar el número de veces que nosotros tenemos que movernos en nuestro eje X. Juan Pablo, ¿cuál era el eje X? ¿El horizontal o el vertical? El vertical, El horizontal, ¿sí? sí, es Horizontal. que todavía no me los aprendí bien. ¿Listo? Es fácil de aprender lo del horizonte, ¿sí? Porque lo horizontal, cuando tú sales de la casa bien temprano en la mañana y quieres mirar la puesta del sol, es decir, cuando el sol sale, esa distancia que tú miras se llama el horizonte, ¿sí? Porque es una línea que va de lado a lado. Entonces, para que lo tengas en cuenta, un método chévere es la relación. Entonces, horizonte, horizontal, y eso significa de lado a lado, de izquierda a derecha. Entonces, horizonte, horizontal o vertical. Vertical, tenlo presente como si fuera la caída, ¿sí? Como si fuera como arriba y hacia abajo. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería el horizonte para ti? ¿Izquierda y derecha o arriba y hacia abajo? Izquierda y derecha, Ok, ¿y el vertical? arriba y abajo. Listo, muy bien. Nos aprendemos esos dos conceptos, horizontal y vertical, y no tenemos ningún problema. Nuevamente, retomamos nuestra explicación y decimos que las coordenadas se representan con dos paréntesis, uno para abrir y otro para cerrar, y con dos números. El primero, ¿sí? El que está hacia la izquierda, siempre, siempre, Juan Pablo, nos va a denotar el movimiento que nosotros tenemos en el eje X. Y el segundo que ahora estoy marcando, que sería el 5, es el que representa nuestro movimiento en el eje Y. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces hacia la derecha me tengo que mover en el eje X, Juan Pablo, teniendo en cuenta esa coordenada? 5 veces, No, yo dije en el eje X. ¿Cuál sería el eje X? de 2 veces. Dos veces. Y en el eje En el Y 5 veces. ¿y hacia dónde me movería en el Y? En el Y hacia arriba y abajo. Ok, muy bien. Listo, entonces borramos acá. Esperemos que Melissa nos esté siguiendo. Listo, entonces dice entonces, para usar las coordenadas, el primer número dentro del paréntesis representa el movimiento en el eje X y el segundo número representa el movimiento en el eje Y. Vamos entonces a ver un ejemplo. Esto es un paso a paso de cómo se ubica la coordenada. ¿Sí? Juan Pablo, para que tengas muy bien, la coordenada es la representación de un punto en nuestro plano cartesiano. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, dice, como si fuera un ejercicio, ubica en el plano cartesiano las siguientes coordenadas.
La coordenada es 3, 2. Se lee así, la coordenada 3, 2. Y dice, para desarrollar ese ejercicio debemos partir siempre contando desde el punto de origen del plano cartesiano, que es el 0, 0. Luego tomaremos el primer número de la coordenada de nuestro ejemplo, que es el 3, y contaremos los espacios que hay desde el 0 hasta contar 3 sobre la recta horizontal, ¿sí? Nuevamente lo que hemos dicho, el primer número del par de números que están metidos en nuestro paréntesis, ese primer número nos dice cómo nos vamos a mover en nuestro eje X. Si tú miras el movimiento que hizo ese eje X es comenzar de contar desde nuestro punto de inicio, ¿sí? Que sería el 0, 0, que es la mitad del plano, ¿sí? Lo voy a marcar con este número, con este punto rojo. Este punto es la mitad de nuestro plano. Y para movernos en el eje X contamos 3 espacios porque es el número 3 que aparece, o sea que nos estamos moviendo desde el 0, 1, 2, 3 hasta llegar a este punto que nos indica en el mapa. La flecha roja y la flecha negra nos dice que en el eje X nos hemos movido 3 espacios y hemos logrado ese punto. ¿Sí me estás entendiendo ahí, Juan Pablo? Señor. Listo. Entonces seguimos nuevamente. Dice, continuamos tomando el segundo número de la coordenada dada en el ejercicio de arriba, que es el 2, contando desde 0, nos movemos, uy, acá hay un problema, nos movemos 2 espacios en la recta vertical. Recordar que nuestro ejercicio es el que dice 3, 2. Entonces vamos acá, nos movemos 3 hacia la derecha y ahora vamos a proceder a movernos 2 en vertical. Si tú miras desde el mismo proceso, cuando nos vamos a mover o vamos a ubicar ese punto que nos dice el eje Y, siempre partimos desde el origen. ¿Cuál es el origen, Juan Pablo? ¿Cuál es la coordenada del origen? El 0. El 0, 0, ¿sí? Es decir, la mitad de nuestro plano. Y nos vamos a mover en el eje Y hasta encontrar el número 2. Tal como se mira en la figura, pues llegamos acá al número 2. Ahora tenemos, entre comillas, 2 puntos, que es el 2 y el 3, ¿sí? Porque ya ubicamos el 2 y el 3. Y ahora vamos a plantear dónde se encuentra la coordenada, ¿sí? Acá nuevamente dice, una vez ubicados los puntos, trazamos una línea tanto vertical como horizontal partiendo desde los puntos hasta que éstas se corten entre sí. La sección en donde se cortan es la coordenada, ¿sí? Nuevamente, nosotros tenemos el punto 3 y desde el punto 3 hacia arriba empezaríamos a dibujar una línea punteada, ¿sí? Hasta que nosotros nos intersectamos, ¿sí? Que las dos líneas que salen desde el 3 y el del 2 horizontal se junten, ¿sí? Solamente hasta que ellos dos se junten, ese punto que aparece ahí, ese punto en el espacio, este que va a marcar, es lo que nosotros denominamos la coordenada 3, 2, ¿sí? 3, 2. Y solamente hasta que pongamos ahí ese punto, habremos hallado la coordenada. Entonces, nuevamente, si tú miras, el movimiento es de 3 puntos hacia la derecha y 2 puntos hacia arriba. Ahora yo te pregunto, ¿en qué cuadrante se ubica la coordenada 3, 2? En el cuadrante era el número 1. En el número 1. Muy bien, Juan Pablo. ¿Listo? Ahora va a pasar algo y es que las cosas se van a complicar un poquito. Y vamos a hacer lo que es mover un punto en el plano. Pero yo creo que vamos a parar por ahí. Espérame, yo busco unos ejercicios. ¿Sí? Vamos a repasar lo que aprendimos.
Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Siempre se van a ubicar la coordenada en el cuadrante número 1? No, no siempre podemos nosotros encontrar cuadrantes número 2 en el número 3 en el número 4, ¿sí? Pero nuevamente, eso depende de los números que nos hayan dado. Si son positivos los dos números, las dos coordenadas, ¿sí? Tanto el primer número como el segundo número, obviamente nos vamos a ubicar en el cuadrante número 1, ¿sí? Porque ahí están los números positivos. Si nos dan dos números negativos, discúlpame. Listo. Si nos dan dos números negativos, nosotros estaríamos hablando de encontrar eh, un punto en el cuadrante número 3, ¿sí? Si estamos en números positivos hacia la derecha y números negativos, nuevamente sería en el cuadrante número 4, ¿sí? Esto no es tanto de que todos estén en un solo cuadrante o que todos los ejercicios están en el cuadrante, pero si nosotros sí nos podemos mover en todos. Obviamente, nos vamos a representar mucho más en el eje al comienzo, ¿sí? En nuestro cuadrante número 1 es porque vamos a mirar como la relación. Son muy poquitas las cosas que se pueden representar en el cuadrante 3, en el cuadrante 4, en el cuadrante 2, porque eso se mira mucho más adelante, cuando empezamos a ver la relación de negativos y de que nos está faltando. Mientras tanto, si nosotros estamos haciendo una encuesta, como por ejemplo mirando la cantidad de personas que miden 1,75 en el salón de quinto, pues ahí necesitaríamos una gráfica que se vaya en el sector número 1. ¿Sí? Si nosotros queremos ver las ventas de cuánto subieron y cuánto bajaron las acciones de una empresa, ahí podríamos utilizar tanto el cuadrante número 1 como el cuadrante número 4, ¿sí? Porque vamos a imaginar que el eje X es el que representa nuestro tiempo y el eje Y sería como nuestro dinero. Entonces, digamos que el tiempo lo vamos a dividir por meses y cada número que nosotros nos movamos hacia la derecha de nuestro eje X va a representar un mes. Entonces, si pasamos el número 1, quiere decir que ese es nuestro primer mes. Número 2, nuestro segundo mes. El número 3, nuestro tercer mes. Número 4, nuestro cuarto mes. Y en el eje Y vamos a ver nuestro dinero. Entonces, ¿cómo pasa con nuestro dinero? Entonces, que llegó en 2 puntos. Entonces, quiere decir que ganamos 2 millones. Pero luego en el tercer mes bajó a 4 puntos. Entonces, estamos perdiendo dinero. Y se va a ubicar en nuestro sector negativo. Entonces, ya depende, Juan Pablo, de nosotros qué queramos representar y qué comportamiento queramos mostrar. Vamos a utilizar diferentes cuadrantes, pero todos se utilizan mayoritariamente el cuadrante 1 por ser más sencillo. Entonces, permítame, yo busco los ejercicios. Vamos a mirar matemáticas, plano cartesiano. Dios mío. Plano cartesiano. Ay, Dios mío, ahora ya no encuentro los. Bueno, mientras voy buscando ahí, no nos quedamos quietos. Yo quisiera escucharlos a ustedes, muchachos, y me explicarán qué es lo que hemos visto hasta el momento. Si han entendido, qué no han entendido. Sí, entendí. Sí, hagamos un resumen, ¿sí? ¿Qué has entendido? Eh, ¿qué sería lo que hemos visto hoy? Hagamos un resumen de lo que hemos visto hoy.
Vimos las partes del cuadro, ¿qué? Cartesiano, sí, Nuestro plano cartesiano. plano cartesiano, eh, que tiene cuadrantes, que es número 1, número 2, número 3 y número 4, Sí. que tiene números positivos y negativos. ¿Sí? Sí, señor. Va muy bien. ¿Qué más? Eh, que para, no, cu- no sé, Gemma, no sé, Sí. eh, Recordemos qué es una coordenada. ¿Cómo representa una coordenada? una coordenada se representa por dos números. El de la izquierda es el del X Sí. y el de la derecha es Y. Y Mm, la coordenada X es la izquierda y la coordenada Y de la derecha. muy bien. ¿Y el primer número es cuál? El primer número de ese paréntesis que nos muestran qué era, el eje X o el eje Y. El eje Y, no, el eje X, El eje X. ¿Y el segundo? el eje Y. Muy bien. Listo, Juan Pablo. Entonces vamos a poner a prueba lo que aprendimos. Yo mire que ya estás como preparado, me pusiste atención. Melissa, si estás con nosotros, nos hablas por el micrófono. Sí, señor. Ok, muchísimas gracias, Melissa. Entonces, vamos a mirar acá. Me confirman si están viendo lo mismo que yo. Un ejercicio, ¿sí? Acá vemos una gráfica donde nos aparece un círculo y una estrella. Me confirma Juan Pablo, Melissa. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, la pregunta dice arriba, ¿cuál es la coordenada en el eje X de la estrella verde? Antes de responder esta pregunta, entonces vamos a mirar nuevamente, ¿en qué cuadrante nosotros estamos ubicados en este momento? En el 1 ¿Por qué, y Juan Pablo? el cuadrante 1, porque no hay porque no hay números negativos. Exacto, en el eje X, tanto en el Y, hay solo números positivos. Entonces, este es el cuadrante número 1. ¿Sí? Como podrán ver, en esta tabla nos marcan cuál es X y cuál es Y. Yo lo marco con unos circulitos rojos. Nuestro punto de origen, que es nuestro punto 00, también está ahí. Entonces, ahora sí ya miramos cuál es el cuadrante, ya identificamos cuál es el eje X, cuál es el eje Y, ya identificamos nuestro punto de origen. Entonces ya podemos responder la pregunta. Y eso es un ejercicio que se lo dejo a ustedes, ¿sí? Nuevamente la pregunta, ¿cuál es la coordenada en el eje X de la estrella verde? ¿Sí? Me dicen el número. El 5, ¿Por qué, Juan Pablo? porque, porque está arriba del 5, porque si estuviera en el medio del 4 y del 5, o no, sí, sí, es 5 porque está arriba. Es Eh, 5. Muy bien, Juan Pablo, sí. Si nosotros decimos que en la eje X es porque nosotros nos tenemos que mover en nuestro plano desde el origen 5 unidades desde el cero hacia la derecha. Es decir, estamos haciendo un movimiento horizontal. Ahora, para Melissa, ¿cuál sería la coordenada en el eje Y para la estrella? El 2, ¿Por qué? porque viene vertical el eje Y. Sí. Y nos movemos 2 puntos desde el 0 hasta el 2 para llegar allá. Solamente cuando nosotros lleguemos a esos 2 puntos, las líneas que se intersecan
nos darán la estrella. Entonces, vamos a probar lo que dice Juan Pablo, que si el número 5 es la coordenada X de nuestro plano, ¿sí? De nuestra estrella. Entonces, le damos a enviar y nos dice que nos fue bien, fabuloso. ¿Listo? Vamos ahora. En este ejercicio, Juan Pablo, ¿alcanzas a leer el ejercicio? ¿Lo puedes leer? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuál es la coordenada en el eje X del cuadro verde? Listo. Es una pregunta para Melissa. ¿Cuál es la coordenada en el eje X del cuadrado verde? El 5. Vamos a ver. Colocamos el 5 y le damos a enviar. Excelente. Ahora para Juan Pablo, ¿cuál es la coordenada en el eje X del círculo azul? El 3. El 3. Venga, miramos, enviar. Estupendo. Nuevamente para Melissa, ¿cuál es la coordenada en el eje Y, en el corazón verde? El 5. Vamos a ver, colocamos ahí y mandamos. Buen trabajo. Para Juan Pablo, ¿cuál es la coordenada en el eje X del cuadrado púrpura? El 7. Vamos a ver y enviar. Ahora Melissa, lees la pregunta y nos dice la respuesta. ¿Cuál es la coordenada en el eje Y del cuadrante púrpura? Del El cuadrado 7. púrpura. Vamos a ver, colocamos el 7. Muy bien. Juan Pablo, yo creo que esta es la última. Miramos. Lees la pregunta y nos dice la respuesta. ¿Cuál es la coordenada en el eje Y del círculo verde? Del eje Y. 1. Ah, no, mira, tenemos más preguntas. Ahora, Melissa nuevamente. ¿Cuáles son las coordenadas del pentágono amarillo? 8,7 o Miremos. 7,8. Muy buena pregunta. ¿Sí? Juan Pablo, ¿cómo era el orden? Primero X y luego Y o Y y luego X. ¿Cuál era el orden, Juan Pablo? X y Y. Entonces, ¿cuál sería el orden, Juan Pablo? Sería 8,7. 8,7. Muy bien. Listo, Juan Pablo. Me lees la pregunta y la respuesta. ¿Cuáles son las coordenadas de la estrella amarilla? Es 6,4. Vamos a ver. 6,4. Maravilloso. Ahora, Melissa. ¿Cuáles son las coordenadas del pentágono verde? 3,3. Fantástico. Y se nos acabaron las preguntas. Sí, ya terminamos las preguntas. Lastimosamente nos queda solamente esta. Pero ya terminamos. Que, ya sé que sabemos utilizar coordenadas. Es impactante ya con verlos cómo ya saben utilizar las coordenadas. Ya sabemos los cuadrantes, ya sabemos cómo se organiza una coordenada y cómo ubicamos un punto utilizando esa coordenada. Ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, ¿sí? Si tienen alguna otra pregunta respecto a esto, si nosotros nos pudiéramos conectar la siguiente semana, estaríamos hablando sobre mover un punto en nuestro plano cartesiano, ¿sí? Ya cuando nosotros queramos moverlo,
que ya son operaciones matemáticas, teniendo en cuenta hacia dónde nos queremos mover, si nos queremos mover hacia arriba, si nos queremos mover hacia abajo, ¿sí? Repasen, por favor, repasen todos los días, echen una revisadita a todo lo que ya han visto, a lo que hicimos en la guía número 1, lo que hicimos en la guía número 2, en la número 3, esta ya sería nuestra número, creo que es la guía número 5 que ya hemos desarrollado, y van a echar hacia atrás, van a leerlo y van a mirar que todo está organizado. Yo creo que esto lo miramos fue en nuestra guía número 2, que fue lo de polígonos, donde empezamos a dibujar nuestros polígonos. Pero ahorita estamos haciendo algo como más a fondo, ¿sí? Vamos a verlo mucho más bonito. Entonces, por favor, terminen de hacer su guía, repásenla. Si tienen preguntas, organicen sus preguntas para la siguiente asesoría y quedamos pendientes. A las 9:30, por favor, van a tener reunión con Sor Liliana, ¿sí? Para asesoría de ERE y ética. Por favor, entonces, lean la guía que ella dejó. Si tienen alguna duda, díganle. Y si no, pues díganle que le expliquen la guía. ¿Listo? Para eso está este segmento. ¿Listo? Sí, Muchísimas gracias por señor. venir. Muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ya damos por terminado esto y nos vemos. Mañana tenemos clases, sí. Déjame ver, yo miro nuestro horario. No, tenemos hasta el día jueves que tenemos inglés en la mañana, 7:30. Entonces nos vemos el jueves a las 7:30. Por favor, traigan sus preguntas de inglés. La vez pasada nos habíamos quedado en lo que era el pasado simple, ¿listo? Echamos un repasito y me traen muy buenas preguntas. ¿Listo, muchachos? Entonces que descansen. Chao, que tengan feliz día. Ya nos podemos. Chao, profe. Muchísimas gracias por venir, Melissa. Chao. Juan Pablo, Chao. muchísimas gracias. Que tengas feliz día. Oh, igual. Chao.